Sí, para mi familia la vela es una cuestión de familia. Fue siempre una actividad recreativa. El que comenzó fue mi abuelo paterno. Iba al club de regatas, compró barcos. De los 5 hijos que tuvo, el único que siguió su afición fue mi papá. Y mi papá, la verdad, nunca compitió, siempre tuvo un barco. Por ahí no teníamos casa, pero teníamos barco. Ese era el concepto de mi papá, de estar en algún lugar que se pudiera flotar. Y desde muy chiquititas, nosotros somos 3 hermanas mujeres, nos llevó a navegar y al agua. De hecho, a mi hermana, la del medio, nunca le gustó, siempre tuvo pánico al agua, pero terminó navegando y siendo también una navegante muy exitosa. De alguna manera la competencia empezó de casualidad, porque con el afán de que aprendiéramos a navegar, nos llevaron a una escuelita de vela. Y vas pasando de niveles, como en el colegio. Vas a la escuelita, después pasas a principiantes, pasas a timoneles, te llevan a competir, como algo totalmente recreativo, actividades solo de fin de semana. Y en esas competencias te empieza a ir bien y empezás a enterarte de que hay campeonatos internacionales, que hay un sudamericano que por ahí es en Uruguay, es cerca, podés ir con el auto, te llevas tu barquito, navegás. Y de esa manera muy natural empezamos a competir a nivel internacional y el camino me fue llevando al alto rendimiento, pero no fue algo planificado. El ENART no existía y de hecho creo que ninguna de mis hermanas ni yo nos planteamos hacer jamás una campaña olímpica por los costos que implicaba y por el tiempo también. Es difícil seguir una carrera profesional académica y seguir en el alto rendimiento, y la verdad que para mi papá y mi mamá siempre hacen todo en conjunto, ¿no? Lo que pasa que la navegación siempre fue de parte de mi papá. Mantenernos a las 3 navegando era un costo altísimo. Cuando empezamos ya con los viajes y demás, sabíamos que no podíamos pedirle a nuestros viejos que nos bancaran todo eso, porque realmente era algo que hacíamos por gusto. Entonces, había un límite. Y el ENART surgió para cuando nosotras ya éramos grandes y tampoco había tanta posibilidad de plantearse hacer una carrera olímpica. Y también habíamos tomado otros caminos en la vida. Mis hermanas, una es médica y la otra es abogada. Yo soy profesora de letras, ya habíamos arrancado por ese camino y es difícil decir, dejo todo, me voy a navegar y después vuelvo después de 4 años. Siempre hice todo normal. La carrera, jardín de infantes, primaria, secundaria, universidad, todo en la Universidad Nacional de La Plata. Mis hermanas también, todas fuimos a la escuela anexa y después al Colegio Nacional. Y todas estudiamos acá en La Plata. Y siempre hicimos todo normal. Para nosotros navegar era la actividad del fin de semana. Y nunca, faltábamos a la escuela si había un campeonato internacional y pedíamos las faltas, pero nunca más de lo que estaba admitido. Las 3 éramos excelentes alumnas, pero por ahí no salíamos a la noche, supongamos. No nos interesaba tanto, pero preferíamos hacer la tarea y después ir a navegar, y como cosas separadas. Nunca estudiábamos el fin de semana y nunca dejamos de ir a la escuela o al colegio por navegar. No, las mayores dificultades las tuve quizás ahora con la mezcla del mundo laboral con el alto rendimiento, porque el alto rendimiento lo empecé tarde, para ir a los Panamericanos y demás. El colegio es más, a mí la dificultad que se me había presentado es que en la escuela anexa, cuando yo egresé, se habían inaugurado los ciclos de polimodal y querían que nos quedáramos en la anexa. Entonces pasaban las maestras por las divisiones a querer convencernos de que nos teníamos que quedar en la anexa y que el nacional era muy difícil. Y yo fui llorando a mi casa, que mi mamá quería anotar en el nacional. Decía, yo no voy a poder, mamá. Yo no voy a poder, no me van a salir las tareas. Mi mamá me obligó, me dice, pero ¿cómo no vas a poder? Todos los chicos pueden, mirá las notas que tenés. Y yo llorando entre el nacional porque estaba convencida de que era algo que no iba a poder. Navegué siempre el fin de semana, hice las tareas siempre en la semana. Soy muy autoexigente, por ahí prefería no cenar, pero terminar la tarea. Y egresé del colegio con promedio 9.50, y fui escolta de la bandera. Y mi mamá decía, mira estúpida cómo llorabas cuando eras chica, que no ibas a poder. Siempre tuve esa idea de que
yo era menos que la media y que no iba a lograr hacer las cosas, entonces me esforzaba mucho por hacerlas para que me salieran y al final me salían sobresalientes, pero le metía mucho esfuerzo. No es que tenía una capacidad sobrenatural y para el deporte lo mismo. Cuando yo era chica no me iba bien en las regatas, o sea, me iba bien cuando era chica, cuando crecí ya no, hay unos problemas ahí con los barcos y los pesos. Yo era muy grande para la edad que tenía, muy pesada, y el barquito, el Optimis es muy chiquito, entonces yo no lograba tener la velocidad que tenían los demás nenes más chiquitos. A mi hermana, la que le tenía miedo al agua, le iba bárbaro, ella clasificaba para ir a los campeonatos internacionales y yo no, pero a mí me gustaba igual estar en el agua. Y después de más grande, cuando cambié de categoría, bueno, yo iba a entrenar siempre, me esforzaba muchísimo y alcancé un buen nivel, pero también a fuerza de trabajo. Como todo en mi vida se dio como una casualidad, no fue algo planeado. El barco en el que yo navegaba es olímpico, es el Laser, y nunca me planteé hacer una campaña por la exigencia que eso significaba. Pero un día, en el año 2014, recibo un mensaje de Facebook de un chico que vive en Ecuador, que es entrenador en Ecuador, es argentino, pero se fue a vivir a Ecuador porque consiguió trabajo como entrenador de un club de Ecuador, y me proponía ir a correr un sudamericano que había en noviembre de ese año, que era un campeonato para conseguir la plaza para los Panamericanos en la categoría Lightning. Un barco que yo no había casi ni escuchado hablar, o sea, sabía que existía, pero nunca lo había visto y no sabía cómo era. Se navegaba a 3 personas y la peculiaridad era que para esos Panamericanos de 2015 que fueron en Toronto, habían estipulado que la categoría tenía que ser mixta, con lo cual necesitaban sí o sí de una mujer. Acá, en Argentina, ese barco es casi inexistente. Hay 6 o 7 barcos que navegan de manera totalmente recreativa, o sea que en las regatas que nosotros tenemos y que compartimos con las demás clases nunca los veíamos. Así que este chico que vive en Ecuador sí la clase es muy fuerte, se le ocurrió que podíamos armar una tripulación argentina que navegara ahí en Ecuador ese campeonato y que ganara la plaza para ir a los Panamericanos. Convocó a un amigo de él, que es Bocha Politzer, que hoy es entrenador de Vicky Travasio, que también es atleta de alto rendimiento, ella sí iba a las Olimpiadas. Bueno, yo dije que sí, me fui. O sea, me dijo, si vos te pagás el pasaje, yo me hago cargo de todo lo demás, del alojamiento, de conseguir el barco, de las velas, la inscripción al campeonato. Digo, bueno, yo saqué el pasaje y me fui en noviembre, lo conocí ahí porque no lo conocía de antes, ni al barco, ni a Bocha, ni a Nico, que es el que me llamó. Y así empezó mi vida en el alto rendimiento, por un mensaje de Facebook, que lo que había hecho Nicolás era empezar a preguntar a amigos de él, porque él no conocía muchas chicas de Argentina, quiénes podían ser candidatas a navegar en ese barco, que cumplieran con el peso, que tuvieran o sea, un nivel de alto rendimiento, o sea, que navegaran bien, aunque no estuvieran entrenando para hacer una campaña, pero que tuvieran nivel bueno de navegación. Yo nunca había tripulado un barco, yo siempre fui timonel, pero me adapté rápidamente a las funciones que me tocaban y así empezó el camino. Clasificamos en el Sudamericano, quedamos segundos y después tuvimos que competir acá para ver qué barco de Argentina iba, porque no éramos el único que lo había intentado, habían intentado otros más. Les ganamos, clasificamos para ir a Toronto y ahí empezó todo. En 2011 empecé a dar clases en la facultad y en 2013 gané la beca de CONICET para hacer el doctorado. Así que toda la campaña panamericana, la primera, fue durante mi beca de CONICET y creo que un poco eso me atrasó en la tesis, que hoy todavía no la terminé, me están por matar, sobre Aurora Venturini y Ana Emilia Laite. Trabajo con archivos de escritura, tengo sus archivos literarios, las dos me los donaron. Y estoy armando una edición, ya las armé, ya las terminé, una edición crítica de un poemario de Ana Emilia Laite que se llama Ser Nunca, y una edición crítica de la novela Nosotros los Caserta de Aurora Venturini. Y bueno, todo el estudio crítico sobre esas dos obras y sobre sus trayectorias literarias y los encuentros y desencuentros que tuvieron en el ambiente cultural, sobre todo platense. El mismo año. Me habían llamado antes
del Mundial de Snipe que corrimos en Córdoba, mi hermana Mariela y yo. Es importante la imagen que uno se genera o que se genera de uno, porque yo en realidad no hago nada para generar mucho mi imagen, para la impresión que se causa en el resto de los competidores. Haber ganado el Mundial en noviembre con mi hermana hacía que la gente contra la que íbamos a competir en el Sudamericano de Lightning supiera que a bordo del barco argentino ya había gente que tenía buen nivel y que podían ser un rival fuerte, y eso a veces juega mucho la psicología en la náutica, saber a quién tenés al lado, qué títulos tiene, o si es un barco al que vos podés vencer o que es más probable que te venza. Empiezan a jugar los nervios y a veces se ganan y a veces se pierden campeonatos por esas cosas. La incorporación de Javier Conte al equipo fue también una casualidad, porque en realidad nosotros, Nicolás Fraquia y yo, clasificamos con Bocha Politzer para ir, pero Bocha fue papá y se tuvo que quedar a cuidar de sus niños, así que como Nicolás y Javier en su adolescencia habían sido amigos y habían navegado juntos, a Nicolás se le ocurrió incorporar a Javier. En ese momento la verdad es que no nos conocíamos para nada con Javier y fue aprender todo de cero en muy poquito tiempo para poder correr los Panamericanos. Lo bueno es que él tenía la experiencia de navegar en alto rendimiento en serio, la experiencia de Juegos Olímpicos, de las cuestiones organizativas y todo esto que yo les contaba de la importancia de lo psicológico, es muy fuerte, y en ese sentido él le aportó mucho al equipo, porque hay cuestiones que uno se encuentra en Toronto en una villa enorme, con una modalidad de campeonato a la que no se está acostumbrado, porque es un campeonato con 7 barcos. Nosotros por ahí estamos acostumbrados a navegar con 50, 60, 70, pero ahora son poquitos, entonces el mínimo error ya te hace estar atrás, y a la vez si vos ganás todas las regatas, los demás están muy cerca en puntos también, y en esas cosas Javier era muy bueno como para dejar al equipo tranquilo y para resolver esas mínimas cosas que te empiezan a distraer y a preocupar porque nunca tuviste una experiencia semejante. Después, bueno, hubo que adaptarse a los temperamentos. Javier es muy temperamental, yo también, pero si me toca ser sumisa, soy sumisa. El problema es cuando el que da las órdenes empieza a dar órdenes que van en contra de la lógica, que eso también pasa también por los nervios. Y ahí empiezan a veces las rispideces, sobre todo en un equipo donde no nos conocíamos mucho. No sabíamos que teníamos el nivel para ganar, tampoco conocíamos mucho a los oponentes, porque fue todo tan repentino. Pensar que el primer campeonato que corrimos fue a fines de 2014 y ya a mediados de 2015 estábamos compitiendo en los Panamericanos, no teníamos ni idea internacionalmente quiénes eran los mejores, cómo navegaban, nunca habíamos navegado contra ellos. Era una incertidumbre bastante grande, pero bueno, salió bien. Nunca lo viví como algo tan grandioso. Es algo, digamos, que me caracteriza. Siempre hice las cosas pensando que no son tan importantes, que las hago, porque me gustan, porque el destino me puso ahí, y no dimensiono hasta que hago ciertos balances. Quizás sí fue muy emocionante el momento de escuchar el himno argentino en Canadá durante la entrega de premios. Ese momento sí me emocionó, pero siempre que escucho el himno, hasta en un acto escolar, en el tema del silencio y del himno, y de pensar en la patria, en la bandera argentina, y también que hubo gente de Argentina que vivía en Canadá, o sea, residentes canadienses que se me acercaron emocionados por toda la situación. Ahí fue un poco cobrar dimensión de la importancia quizás internacional que tenía, a nivel de lo que yo hago en mi vida. O sea, tampoco siento ni que sea una tan gran navegante, ni no sé, no lo vivo como algo extraordinario, no me siento un ser extraordinario, ¿no? Acá me pasó lo mismo, el momento en los Juegos de Paracas, o sea, Lima, pero nosotros estábamos en Paracas. El momento de escuchar el himno me resulta emocionante. Las regatas quizás yo las vivo más una a una,
y voy pensando en el momento, en hacer las cosas bien o en hacer las cosas mal. Y los balances por ahí me llegan, por ejemplo, tuve que pedir una prórroga a CONICET porque no terminé la tesis, en parte por todos los campeonatos y los entrenamientos, y mi directora me dijo, bueno, escribí desde que tenés la beca hasta hoy todo lo que hiciste navegando, todos los viajes que hiciste, todos los premios que ganaste, todas las medallas. Y cuando hice la lista y me llevaba segunda página, tercera página, digo, hice este campeonato con mi hermana, hice el sudamericano, ganamos 2 mundiales, ganamos... Bueno, la lista me parecía interminable y me parecía increíble cómo yo en este corto tiempo había tenido tantos logros. Fue ese momento de balance y decir, bueno, no, realmente me atrasé en la tesis, pero estaba haciendo algo, porque si no para mí pasa y no me doy cuenta. Fue diferente el proceso de este segundo Panamericano, sobre todo por la intervención del ENAR. Yo al primer Panamericano llegué sin ningún apoyo de ningún tipo, de ninguna institución nacional, provincial, municipal. O sea, llegué por mis propios medios. Ahora, una vez que ganamos el Panamericano, nos dieron una beca porque éramos proyección panamericana para los próximos. Ahí ya tenía un compromiso también con el país. Antes lo hacía por mí misma, si gano medalla, no gano medalla, bueno, es mi vida, mi historia, me divierte hacerlo, si voy al gimnasio, no voy al gimnasio, está en mí, si prefiero estudiar en vez de estar entrenando, va por cuenta mía. Pero bueno, ya cuando hay un compromiso institucional y el país confía en vos para que tengas determinado logro y está proyectando, el compromiso es diferente y los planes de entrenamiento fueron diferentes. También tuvimos apoyo para hacer viajes de entrenamiento, viajes a campeonatos. Nos pusimos el objetivo a gran escala, era el Panamericano, pero nos pusimos objetivos más chicos en el medio. Más chicos también, un objetivo era ganar el Mundial, que en realidad es más importante que el Panamericano, es de mayor nivel. Hubo 2 mundiales, uno en Ecuador en 2017 y el otro ahora en 2019 en Finlandia, pero no tienen tanta importancia para el país ni para la prensa, no, pero a nivel deportivo son más exigentes. Y bueno, hicimos esos objetivos como a corto plazo y el objetivo a largo plazo del Panamericano. O sea, fue todo mucho más planificado, con sus controversias. También tuvimos que cambiar de equipo. Empezamos la campaña con Nicolás al timón, Javier como tripulante y yo en la proa, pero no nos resultó por el hecho de que Nicolás vivía en Ecuador, era muy difícil entrenar con él. Cuando fuimos a Ecuador él tuvo un problema y no pudo quedarse a entrenar con nosotros, entonces de repente estábamos Javier y yo solos en Ecuador con el barco y no sabíamos qué hacer, y él decía que navegaba ya con los chicos de Ecuador y nosotros navegábamos separados acá, pero es esta cosa del compromiso como país, ya, digamos, era diferente a decir, bueno, lo estamos haciendo nosotros, nos reunimos, si nos sale o no sale o no sale. Esta vuelta queríamos ganar sí o sí, el ENAR compró un barco para que nosotros podamos navegar y claro, o sea, era decir, no puede ser que el ENAR me haya comprado el barco y que yo esté en un nivel de entrenamiento tan irregular. Así que decidimos disolver ese equipo y ahí Javier Conte pasó a timonear. Y conseguimos que Julio Alzogaray, que es representante olímpico de Laser, viniera a navegar con nosotros y fuera tripulante. Con él ganamos el Mundial de 2017, ganamos el Norteamericano y el Sudamericano, fue un año espectacular, pero ahora él quiso hacer campaña olímpica en Laser y se bajó. Así que ahí tuvimos que reestructurar el equipo y convocamos a Ignacio Giamona, que es de acá de La Plata, pero que no tenía experiencia en monotipo, en estos barcos chiquitos, sino que es más de navegar en barcos grandes. Y también tuvo que adaptarse a los requerimientos del equipo. Bueno, finalmente salió bien. Hubiera sido mejor entrenar desde siempre con el equipo tal como iba a competir. Digamos, al final, o sea, la planificación fue buena para Javier y para mí, pero esto de haber cambiado tanto de tripulantes hizo que el equipo, o sea, perdiera un poco de nivel. Sí, yo no creí que la presión de ser los campeones defensores nos llevara a navegar peor de lo que veníamos navegando, pero eso influyó muchísimo. Javier
estaba muy nervioso. Él siempre se cargó la responsabilidad del equipo a nivel táctico. Cuando corríamos con Julio Alzogaray, la repartió, le confió una parte de la táctica a él y la otra parte la hacía él. Ahora, con el cambio, habiendo sido tan repentino y sin tiempo de entrenar demasiado, decidió asumir él todas las responsabilidades y creo que en el momento del campeonato explotó y no le salían las cosas, que es comprensible. Yo no estaba nerviosa porque sé que todos nos equivocamos y cometemos errores que son muy básicos, y él finalmente terminó reconociéndonos que le había pesado no solamente ser los campeones defensores, sino que había sido nombrado abanderado de la delegación por todas las federaciones. Le agarró también una cuestión emotiva, estaba su papá ahí, había muchas expectativas sobre él desde muchos lugares, y él no supo cómo responder a eso, y en vez de quizás compartirlo con el equipo antes, como para que podamos ayudarlo, decidió guardarlo por temor a transmitirnos esos nervios, y así que tuvimos un comienzo un poco complicado, con errores muy básicos que no hubiésemos cometido nunca en la vida, pero que son estas cuestiones psicológicas de nervios y emociones que juegan un papel importantísimo y que te pueden hacer ganar o perder un campeonato. Por supuesto, después empezamos a conversarlo, empezamos a redistribuir tareas, a improvisar un poco y fuimos mejorando, pero el campeonato lo terminamos a un punto. O sea, en el día final se definían las regatas, se definían las medallas. En Toronto habíamos ganado el día antes, sin medal. Y acá teníamos que sí o sí salir a la medal. Ya habíamos ganado la de bronce seguro, pero había que definir cuál de las 3 medallas. Y perderla por tan poco y por errores tan sencillos nos daba una pena, no puede ser. Lo bueno es que tuve una medal emocionante, porque la de Toronto no fue divertida. Esta sí, fueron muchos nervios. No, lo fuimos acomodando de a poco. Sí hubo un momento, un clic que hice yo, que en general soy sumisa y hago todo lo que me dicen, y en un momento en que ya veía la 4ª regata, en que veníamos haciendo cosas que ya eran intolerables, le dije, bueno, basta de navegar con el compás, tenemos un instrumento que nos dice los rumbos, para dónde vamos, y le estaban dando mucha importancia a ese instrumento en vez de estar mirando el viento, y dije, basta, se acabó, si no lo saco y empezamos a navegar de otra forma, digo, estamos haciendo estas cosas al revés de lo que hacemos siempre, digo, no sé por qué, digo, o cambian o decidimos ahora cuando volvemos con cambiar, pero no podíamos ahí perder una regata más, porque si perdíamos la regata que seguía, perdíamos el campeonato. Y después de eso, no sé si fue tanto lo que yo dije o qué sé yo, pero los chicos se concentraron y ganamos las regatas que siguieron. Y eso nos hizo estar empatados con los que venían ganando. La medal fue una regata horrible. No había viento, y eso es lo peor que nos puede pasar para definir un campeonato, porque si las condiciones son estables, uno tiene estrategias de posicionamiento con respecto al otro barco para generar situaciones seguras. Es decir, no ser el más rápido, no ser el mejor, no ser el que va a ganar, pero cuidar al otro para que siempre esté atrás. Y hay como un manual de eso que se puede seguir. Ahora, cuando el viento es inestable, ese manual deja de funcionar, porque quizás el viento se acaba y entra una rachita de otro lado, entonces un barco empieza a avanzar solo y todos los demás están parados, y eso es lo que nos pasó. Veníamos ganando, veníamos en una posición segura, el otro barco en una condición normal no nos hubiese pasado nunca, y de repente el viento se apagó, el que venía último agarró una racha, se puso primero, el brasilero, que era el barco contra el que competíamos, nos pasó, y si nos ganaba, nos ganaba, o el que entraba primero, no importaba en qué posición entráramos, pero el que entraba primero de los dos ganaba la de oro. Y la Medal Race también, la peculiaridad es que es muy cortita, no es una regata normal que duran 50 minutos, duran 20, 30, entonces si vos cometés un error lo pagás muy caro porque no tenés tiempo de recuperar
siempre es recuperar, nos mandamos una macana, venimos atrás, pero tenemos un tiempo para volver a avanzar y pasar al otro. Entonces esos tiempos se acortan. Así que ella tiene 4 piernas, o sea, es ida, vuelta, ida y vuelta. A la ida íbamos primero, a la primera vuelta nos pasan. Entonces en la segunda vez que íbamos, ahí lo tuvimos que volver a pasar y asegurar que en esa vuelta no nos pasara. Y si les muestro el video, si lo ven de la llegada, se nota que no hay viento, es aburridísimo, los barcos no avanzan, estamos todos quietos así y caminando entrábamos más rápido. Y ahí te agarran los nervios de decir, bueno, ¿qué pasa si yo me quedo acá parado, mi barco no arranca nunca y el que viene de atrás agarra un viento inesperado y avanza? Eso fue muy tensionante. O sea, parece que no sucede nada, pero adentro las emociones te van diciendo, te vas tensionando mucho. O sea, estábamos bastante contracturados. Y también el otro problema es que nosotros en la largada tenemos un cronómetro, una cuenta regresiva, nos dan 5 minutos, bueno, en esta oportunidad fueron menos, pero en general son 5 minutos, va pasando y en el 0 podemos largar, y hay una línea imaginaria entre una lancha y una boya y no podés estar de la línea para el lado al que tenés que ir. Si algún barco sobrepasa esa línea imaginaria antes del tiempo establecido, o está descalificado según las banderas que se dicen, según qué regla se use, o está descalificado o tiene la oportunidad de reconocer que estuvo adelantado, volver para atrás y volver a salir último. Bueno, cuando largamos, que dan ese top de largada, levantan la bandera que indica que algún barco o más de un barco había largado en posición adelantada. ¿Qué pasó? Nadie tomó la decisión de volver. Entonces, tampoco nadie sabía quiénes eran los pasados. Uno estima, no, yo creo que el barco de Chile estaba más adelante que nosotros, debe ser el de Chile, pero a ciencia cierta no lo sabés. Entonces, ya teniendo igual la regata asegurada y estando el brasilero atrás y nosotros cerca de llegar, nos empezamos a preguntar, ¿y si somos nosotros los pasados? Y si éramos nosotros, perdíamos. Y perdíamos todo, o sea, perdíamos la de plata también. Así que esos también fueron los nervios y lo que sucedió es que el barco de Chile ganó la Medal Race y cuando pasa la línea imaginaria que traza la llegada, no le dan el top de llegada, que suena una bocina. Entonces ya eso nos daba la pauta de que podía ser él el pasado. También podía suceder que la bocina no funcionara, ¿no? Porque eso pasa también. A veces, bueno, no le funcionó la bocina y cuando pasamos nosotros dieron la bocina. Entonces ya ahí dijimos, bueno, no es que no andaba la bocina, es que el barco de Chile no se la dieron porque estaba descalificado y a nosotros nos lo dieron, quiere decir que no estamos descalificados y bueno, habíamos ganado. El deporte nuestro es muy complejo, tiene demasiadas aristas a las que hay que ponerle atención. No es solo... O sea, una es leer el viento, interpretar el viento, pensar lo que el viento puede llegar a ser. Obviamente es imposible adelantarse con gran exactitud. O sea, uno puede estimar lo que el viento va a hacer y tomar decisiones respecto de lo que uno estima. Entonces hay muchas tensiones respecto de saber si estamos leyendo bien, o sea, si estamos interpretando bien lo que el viento va a hacer, quiere hacer. Después, respecto de eso, de la lectura del viento y de lo que vos interpretás que el viento va a hacer, cómo vos te posicionás con respecto a los demás barcos. Entonces no es solamente si estamos leyendo bien el viento, sino si respecto de lo que pensamos que el viento va a hacer, la estrategia que estamos adoptando con respecto a los otros competidores es la correcta, es la que nos va a mantener adelante. Después está el tema de la velocidad del barco, que ahí influye hasta si yo estoy sentada 1 centímetro más adelante o si estoy sentada 1 centímetro más atrás, si se me enredó un cabo que está lleno de cosas, el barco, si pasa mucho que uno tiene en los pies enredados los cabos que después en las maniobras no andan y se traban las velas, o lo mismo que las velas
tienen posiciones y si está 1 centímetro corrida de la posición que tiene que ir, el barco va más lento de lo que tiene que ir. Es de mucha sutileza el deporte y de muchas cuestiones. Entonces uno por ahí está pensando más en el viento y se distrae de lo que está haciendo dentro del barco y de dónde está sentado, de cómo estás distribuyendo los pesos con respecto a las otras personas, o nos tenemos que también coordinar y mover todos al mismo tiempo porque eso es mejor para el barco. Y de repente pasa que estamos cada uno pensando en una cosa diferente y nos descoordinamos. Entonces, en el momento clave en que tenemos que mantener, digamos, el nivel al máximo, el cuerpo tiene que tratar de pensar y de procesar que tiene que hacer todas esas cosas bien al mismo tiempo. Y cuanto más naturalizado uno las tiene, mejor, porque no necesita pensarlas y las hace. Pero en los momentos de tensión, lo natural medio que desaparece y falla. Entonces hay que usar mucho la mente para asegurarnos que estemos haciendo lo correcto. Entonces las emociones dentro del cuerpo son muchas, digamos, y siempre con la duda de si estaremos haciendo lo correcto o no. Para mí navegar es un placer absoluto. Soy feliz en el agua, con el viento, lejos de la ciudad, lejos del ruido del tránsito, del smog. Me molesta, de hecho, navegar a motor. Cuanto más exigente se pone el deporte, para mí, o sea, mejor es. Bueno, navegar por placer, digamos, nos vamos de crucero a Colonia con la familia, sí, lo disfruto, pero no es la misma emoción que estar en una regata. Para mí la exigencia, digamos, en todos los niveles de mi vida siempre fui muy exigente. Ahora estoy jugando al fútbol mixto y le erraba la pelota, o sea, a nivel súper recreativo. Yo le erraba la pelota, a mi novio, vamos al bosque, me enseñás a pegarle a esta pelota porque no puede ser que yo le esté errando. Cuanto más competitivo se pone, mejor. Yo ahora en el fútbol mixto, que vas con amigos que son de cine, de francés, nadie es muy deportista. No, quiero más, quiero que entrenemos, y en la medida en que voy elevando el nivel, más lo disfruto, porque siento que es, digamos, acercarse a hacer las cosas bien. Y en la navegación me pasa eso, cuanto mejor estoy leyendo el viento, cuanto más mi cuerpo puede adaptarse a las exigencias del barco, cuanto mayor conocimiento tengo de lo que el barco necesita y lo puedo ejecutar, primero que mayor es la velocidad, entonces también es emocionante barrenar las olas, ir con el viento, sentir que el barco acompaña a la naturaleza y sobre todo esa es una conexión muy fuerte con la naturaleza, la navegación, porque están las fuerzas del agua, las fuerzas del viento. Para mí es un placer absoluto siempre. Sí tengo momentos de rabia, momentos en que sufro las relaciones a bordo con mis compañeros quizás. No es tan fácil ser la mujer a bordo en una sociedad que sigue siendo muy machista. Y sí, he vuelto llorando, pero no por la navegación, sino por la relación humana tal vez. Sí, llegué a querer abandonar todo en un campeonato argentino que corrimos acá contra barcos que navegan a nivel recreativo, cero competitivo, y que en nuestra tripulación se estaban haciendo las cosas mal y me estaban echando la culpa a mí de todo. Yo asumo por ser mujer, porque no había otra explicación, porque a cada uno le cuesta asumir la culpa en lo que hace, cada uno quiere ser el mejor y no decirle al otro que es responsabilidad propia el error. Y sentí que me estaban maltratando, que yo no tenía ni voz ni voto. Quizás son momentos, ¿no? O sea, no es que esa haya sido la constante a lo largo de todos los años, pero ahí dije, no, yo para que me maltraten así, para no conseguir nada, porque encima si vamos a navegar así no vamos a ganarle a nadie. Estamos acá compitiendo con gente recreativa que no entiende demasiado de cómo son estas competencias de alto rendimiento. Dije, no, se acabó. Volví llorando y dije, abandono todo. Pero después también lo reflexioné, decir, bueno, ¿qué derecho tengo a abandonar la mitad cuando de vuelta el ENAR me estaba pagando una beca para navegar?
el objetivo eran los Panamericanos, es como decir, bueno, ahora no quiero entregar la tesis de CONICET. Y bueno, ya el país confió en mí para que yo desarrolle ese proyecto y lo tengo que terminar. Así que en parte con esa mentalidad dije, bueno, se termina, total tiene un fin, es Lima, si falta poco. Si de ahí no quiero seguir, después veo cómo evolucionan las cosas. Y ahora, siempre que uno gana, se pone más contento, tiene más estímulo para seguir haciéndolo, a pesar de las rispideces. O sea, sé que no siempre la paso bien, ahora que diría volver a navegar sola, estar en mi barco, tomar mis propias decisiones, equivocarme, no ganarle a nadie porque voy a navegar en laser y no le voy a ganar a los chicos que están haciendo campaña olímpica o que están entrenando todo el tiempo. Las exigencias del barco son totalmente diferentes al lining, pero bueno, es algo que disfruto más allá de los éxitos o de volver a mi casa con un premio. Los Panamericanos en la náutica, digamos, tienen mucho nivel, no tienen el nivel de un mundial porque faltan los países europeos en todas las clases, me refiero a todas las clases. Justo en lining los países europeos no son fuertes. Pero, por ejemplo, en lining el mejor nivel está en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? En los Panamericanos corre solamente un barco de Estados Unidos. También en Chile y hay bastante nivel y ocurre lo mismo. Acá vamos a competir solamente con un barco chileno. Ahora, tiene exigencias totalmente diferentes. O sea, no es la competencia que yo más disfruto porque me gusta navegar con flotas grandes, pero exige una estrategia totalmente diferente, un planteamiento frente a la regata muy distinto. O sea, hay que saber hacer otras cosas. Entonces, en eso sí es exigente y es el campeonato que más publicidad tiene, después de las Olimpiadas. Entonces, sí es importante para la visibilidad del deporte. Sí es importante también porque el ENARD establece las becas y el apoyo económico, que tal vez el mejor apoyo que da no es la beca, sino los viajes que paga, el barco que compró. Yo no me podría haber comprado ese barco nunca. Las mide en torno a estos éxitos, es meritocrático el sistema. Entonces, si ganás medalla, tenés apoyo, si no ganás medalla, no tenés apoyo. Y el mundial no vale tanto como los juegos por lo que significan en el plan de desarrollo deportivo del país. Creo que tanto la Secretaría de Deportes como el ENARD lo que apuestan es a estas obtenciones de medalla en estos tipos de campeonatos que son los del ciclo olímpico. Y después cada disciplina y cada clase tiene sus campeonatos particulares. Algunas veces hacen evaluaciones de equivalencias. Dicen, bueno, si ganaste un mundial lo puedo considerar un logro equivalente a haber ganado una medalla y con eso las revalidan las becas porque, por ejemplo, la beca no te la dan por 4 años. O sea, yo gané en Toronto y tuve beca hasta Lima, pero porque en el medio ganamos un mundial. Eso sirvió para revalidar la beca. Si nos dijeron que si en el mundial quedábamos segundos, nos la bajaban. También eso es una presión muy grande porque sobre todo en nuestro deporte, digamos, uno puede tener un error muy básico, se te puede romper el barco en una regata y tuviste que abandonar y quizás perdiste el mundial por eso. Nosotros casi perdemos el mundial 2017 porque largamos pasados en una regata y fue un error muy básico y no significaba que nuestro nivel hubiera bajado, o sea, nuestro nivel de rendimiento, en el que tuviéramos menos posibilidades de ganar una medalla en Lima. Pero el ENARD lo mide así. Si quedaste segundo, para nosotros ya no servía porque estábamos bajando el nivel que veníamos teniendo. O sea, si vos quedaste primero, tu exigencia es quedar siempre primero. O sea, ahora si yo ganaba de bronce, para el país era un fracaso porque yo venía de ganar la de oro, no sirve una de bronce. También el ENARD a veces da premios a los campeonatos. Si ganás el mundial tenés como un incentivo, un premio en plata para seguir. Y hubo un campeonato que nos habían dicho que creo que el pre-panamericano, porque eso hay como un campeonato por año que es premiable. Y la federación con el ENARD deciden cuál es. Nos habían dicho que iba a ser el pre-panamericano. Y como fueron pocos países, lo ganamos, hicimos todo el esfuerzo y nos dijeron, no, como fueron menos de la cantidad de países que fueron a Toronto,
y no estaba Brasil, que ganó medalla, no sirve, entonces no nos dieron el premio. Y esas cosas por ahí las van cambiando sobre la marcha, o hay una desinformación que no llega bien al deportista y a veces desilusiona. Yo entré en una crisis, digamos, bastante grande de replantearme tanto la carrera académica como la carrera deportiva. Bueno, quizás la deportiva no tanto, porque para mí siempre fue algo auxiliar, pero el hecho de que los sistemas sean tan meritocráticos y que no tengan en cuenta la integridad de la vida de las personas, porque a mí lo que me ocurre es que en la facultad soy la rara de los barcos y en los barcos soy la rara que anda siempre con los libros y me hablan todos de mi doble vida y para mí es una sola vida, no es doble. Entonces, ¿por qué no verlo como algo integrado? ¿O por qué siempre el deporte, o sea, para mí el deporte siempre fue parte de mi vida, digamos, normal, y por qué tiene que ser algo separado? O te dedicas al deporte o te dedicas a la profesión. Me hubiera gustado que se me viera como algo más integral. La verdad es que de CONICET no puedo decir nada porque me dieron la prórroga de la beca por un año, así que entendieron la situación. Obviamente presentada después con un pedido especial, no hubo un apoyo durante, sino debido a los éxitos y también quizás no sé qué hubiera pasado si no ganaba las medallas, pero a veces me pasa que en la facultad me dicen, bueno, Paula no entregó la tesis y todo el mundo ya entregó su tesis, chicos que empezaron después, como si yo estuviera en falta con el sistema, que a mí me hace sentir en falta y todo el tiempo me siento en falta con las dos cosas, porque hay veces que estoy semanas enteras diciendo, no, esta semana la dedico a la tesis y no entreno, o semanas que estoy entrenando y que no puedo hacer nada de la tesis. Yo siempre me siento en falta con las dos cosas y no tengo un reconocimiento en un ámbito respecto de lo que hago en el otro. Tampoco vivo y ni me alimento de ese reconocimiento, pero sí a veces me causa desilusión y sobre todo en la facultad, que los sueldos son muy bajos y ahora no tengo beca de CONICET, estoy solamente con un cargo de ayudante simple, hace 9 años que tengo el cargo, no hay proyección ni de subir a JTP ni que me aumenten la dedicación, entonces me hace plantearme para qué tantos años de mi vida estudiando tanto, dedicándole tanto tiempo a los libros, siempre hay alguien que puede dedicarle más. Siempre hay alguien que va a tener más artículos publicados, que el fin de semana en vez de estar entrenando está escribiendo y me hace sentir que no puedo competir en todo. O sea, que no, digo, bueno, ¿qué sentido tiene que yo compita contra esta gente que ni siquiera, o sea, con CONICET ni siquiera competís contra alguien realmente? No es que vos le vas a ganar una carrera, una competencia, o sea, ni siquiera sabés lo que el otro está haciendo, no es que hay una estrategia, decir, bueno, tengo que hacer el todo por el todo y entregar mi vida a seguir escribiendo, produciendo. O también lo que me pasa es que la disciplina la que yo elegí especializarme, que es edición, o sea, yo hago ediciones críticas, los resultados son publicables muy tarde. O sea, no produzco un conocimiento que sea publicable mes a mes, sino que el trabajo es lento. La construcción de hipótesis, la revisión de manuscritos, transcripción de manuscritos, entender la letra de Aurora Venturini, por ejemplo, y poder transcribir sus cuadernos, es una tarea inagotable y yo no puedo publicar eso. O sea, no puedo decir, bueno, acá publiqué el manuscrito de Aurora Venturini. Ni siquiera sé si voy a publicar mi tesis porque no tengo los derechos de autor de Aurora Venturini. Y es todo complicado. Tengo mis momentos de crisis y de desilusión. Ahora estoy esperando entregar la tesis para arrancar una nueva etapa y ver qué hago. También estoy haciendo el traductorado en francés porque doy clases de literatura francesa, entonces para mantener mi nivel de lengua y mi nivel como profesora de literatura francesa, también como un deber con los alumnos y con la universidad. Pero bueno, este año no pude cursar ni una sola materia. Tal vez vaya a rendir libre un examen a fin de año, pero no sé si voy a llegar. Y de vuelta me hace sentir en falta con esa carrera. Siempre me siento en falta, hasta que llegan esos balances que hago y digo, bueno, hice un montón de cosas. Pero sí me falta cuando me preguntan, ¿para qué hago todo esto? No sé. No, los campeonatos me voy siempre con la computadora y los libros. Parte de mi problema del exceso de equipaje
es que llevo mucho peso, mis compañeros pesan el bolso 15 kilos, el mío siempre pesa 23 o 24 y le tengo que pedir por favor al del aeropuerto que no me cobre el exceso de equipaje. Me llevo siempre todo, porque también lo que sucede es que quizás en los campeonatos, si hay un día en que no hay viento, por ahí las regatas se suspenden. Entonces ese día por ahí tengo la posibilidad de ponerme a trabajar. Hay otros campeonatos en que es imposible, pero yo por las dudas me llevo todo y en general algo trato de hacer, aunque sea leer y corregir. En el avión trabajo mucho, me llevo impreso un capítulo de la tesis y lo corrijo. O sea, no puedo ponerme tal vez a escribir porque tampoco tengo toda la bibliografía que necesito, pero sí corregir, y eso hace también que no pierda la constancia, porque es difícil. O sea, si yo me desengancho mucho y pasan 10 días en que no toqué nada de la tesis, después tengo que volver a leer todo lo que escribí para seguir, porque me olvidé o tengo que hacer referencias entre capítulo y capítulo o no repetirme. Me sirve tener como una lectura más o menos diaria o cada 3 días, estar como empapada en el tema. Me es más fácil responder a qué es lo que viene de letras que me ayuda en el deporte, porque, bueno, tanto a nivel secundario también, el tipo de educación que se desarrolla en la Universidad Nacional de La Plata, incluso desde la primaria hasta la universidad y sobre todo en humanidades, el tema del desarrollo del pensamiento crítico, creo que ayuda muchísimo al deporte. Hay veces que noto como deportistas de alto rendimiento les falta, o sea, desarrollar conciencia acerca de lo que hacen, de las posiciones en que están, de la cantidad de fuerzas críticas que están interviniendo en ese momento en que hay que dar todo y exigir todo el cuerpo. Hay gente que, bueno, quizás que lo hacen con una mayor naturalidad, pero no tienen por ahí tanta reflexión al respecto. Muchos trabajan con psicólogos deportivos. Yo nunca sentí la necesidad, tal vez sería algo bueno, pero creo que me alcanza con mi nivel de reflexión sobre lo que hago. Es como un nivel metadeportivo. Creo que el pensamiento crítico que desarrollo en la carrera me ayuda a llevar ese mismo tipo de pensamiento a otro objeto, que es la actividad que desarrollo. Y eso es algo que hago en la vida. Incluso cuando voy a jugar al fútbol con mis amigos, yo vuelvo del partido y vengo analizando las jugadas y dónde me equivoqué y es una cosa que es una pavada. Estamos jugando como si jugáramos al matasapo en la primaria, pero lo llevo en la sangre. O mismo ahora estoy yendo a nadar y estamos yendo a algunas competencias deportivas y yo vuelvo y miro los videos de Michael Phelps nadando y me quiero parecer obviamente ni cerca, pero trato de pensar siempre lo que estoy haciendo a nivel físico. Ahora, la inversa, creo que el deporte y sobre todo en particular la navegación a vela me ayuda a desenfrascarme de la carrera, y esos momentos en que uno hace el deporte que suspende lo crítico porque lo único que queda en algún momento es el cuerpo respondiendo físicamente, ayuda a despejar. Me ha pasado tener navegando ideas reveladoras para mi tesis, o sea, es como correr del lugar común las cosas. Hay días en que no puedo escribir, que estoy improductiva, me estuvo pasando esta semana, estoy siempre con el mismo párrafo dando vueltas, y quizás correrme del lugar en el que estoy y empezar a pensarlo mientras estoy navegando. Hay algo ahí de un proceso que me clarifica las ideas. Y una cosa me hace restarle importancia a la otra. Esto que nunca me creí la superheroína de la náutica ni la superheroína de la facultad. O sea, cuando estoy en la facultad le resto importancia a lo que hago navegando, y cuando estoy navegando le resto importancia a lo que hago en la facultad. Y lo vivo por ahí de una manera más sana. O sea, en los dos ambientes son como una super competencia y un nivel de exigencia muy grande, pero suspender uno y activar el otro hace que ninguno lo vea con tanta gravedad. O bueno, si fracaso tengo el otro, o algo así. O bueno, si no puedo seguir en la facultad, bueno, soy buena navegando. Bueno, y si no puedo navegar más porque ya estoy vieja, y bueno, hago la tesis, sigo en carrera, trato de entrar a CONICET.
En primera instancia, por supuesto, doctorarme y cerrar ese ciclo porque ya me estaba molestando tenerlo abierto por tantos años. Bueno, ver en la facultad, digamos, tengo que definir mi futuro laboral porque hoy el único cargo que tengo es el de ayudante diplomada en la facultad y con eso no vive nadie. Después, el deporte, en 2021 está el Mundial, me gustaría ir. Los próximos Panamericanos son en Chile. Creo que todavía no se definieron las clases panamericanas, quiere decir, o sea, que nuestro barco lo pueden sacar de los Panamericanos. Siempre eso es una agenda deportiva que lo definen las instituciones y tienen que hacer reuniones y ver quiénes van. Pero bueno, si el barco queda, es en Chile, está a mano, suponiendo que, no sé, no tenga hijos en este lapso, iría. Me gustaría también consolidar mi familia, casarme, tener hijos. Estoy vieja, así que no debería tardar mucho en hacerlo. Pero bueno, son cosas que si bien las planifico, las pienso, en cada uno de los ámbitos tengo proyecciones, ninguno lo pongo como un plan obligatorio, sino como posibilidades de mi vida. Y después voy viendo cuál sale. No me impongo un proyecto y me exijo cumplirlo. Siempre tengo distintos caminos abiertos.